La democracia no se sostiene sola. Se construye cada día en los territorios, en las aulas, en las comunidades y en las decisiones que toman las personas cuando se animan a participar. En un país marcado por la desconfianza, la polarización y la exclusión, existen organizaciones y jóvenes que siguen apostando por el diálogo, la educación cívica y la participación ciudadana. A través de este proyecto, el Instituto Pro Libertad recorrió distintas realidades del país para visibilizar historias que, desde distintos caminos, fortalecen la democracia. La participación y representación juvenil sigue siendo un reto en el país. A pesar de que la población joven es mayoría, sigue siendo limitada su presencia en espacios de decisiones políticas y sociales. Además, se suma la desconfianza en las instituciones y los pocos espacios de formación democrática que encuentran. Frente a esa realidad, surgen organizaciones que buscan transformar el panorama. Una de ellas es Ashanti Perú, que promueve el liderazgo de jóvenes afroperuanos en situación de vulnerabilidad para la defensa de sus derechos y su participación política en los espacios de toma de decisiones. Hola Natalie, muchas gracias por recibirnos aquí en este espacio en las oficinas de Ashanti. Quisiera empezar justamente con eso. ¿Cómo surge esta organización? ¿Cómo surge esta idea de trabajar por la población afrodescendiente? Ashanti Perú viene trabajando 20 años con juventudes afroperuanas. Este espacio nace porque ya existía un movimiento afroperuano que venía impulsando el tema de la lucha antirracista, los derechos humanos y la visibilidad de la población afroperuana, afrodescendiente en el Perú. Sin embargo, había muy pocos espacios de reuniones juveniles en las cuales, entendemos que los espacios de jóvenes tienen sus propias agendas. Entonces, en base a esta necesidad de reunirnos, de tener comunidad, se crea este espacio. Natalie, ¿nos puedes explicar por qué es importante el trabajo justamente con, de la población afrodescendiente en el Perú? ¿Por qué es importante esta identificación? También, si nos puedes explicar un poco qué significa ser afrodescendiente, ¿no? Sobre todo también en este contexto aquí en el país. Bueno, es una respuesta súper amplia. Sí, podríamos basarnos netamente al tema genético y decir, pues es aquel que desciende de una persona que ha sido víctima de la trata esclavista, etcétera, y podemos basarnos en esa pregunta. Sin embargo, arrastramos aún las consecuencias y nos damos cuenta que las situaciones de racismo y discriminación evolucionaron. Entonces ya no hablan de una esclavización, pero hablan de una empleabilidad en muy malas condiciones. Todos estos matices, todo esto que te trae el ser una persona afroperuana existe y ha acarreado diferentes violaciones de derechos, invisibilidad de nuestra problemática, y eso es lo que ha traído el tema de sacar a la luz y hablar de la importancia de la cultura afroperuana en un sentido general. Natalie, quisiera saber tu opinión de por qué justamente o cómo con el trabajo, el fortalecimiento de la población afrodescendiente, finalmente se fortalece también la democracia. Creo que uno de los aportes más importantes a todo este tema de la democracia como organización juvenil es justamente poner al alcance los implementos informativos en las comunidades afroperuanas. Iniciar por ese paso. Con los talleres de liderazgo se ha intentado mucho reforzar el tema de un empoderamiento, cosa que ha sido complicado el proceso, pero ha existido y el liderazgo ha sido como que un punto de acompañamiento a todos nuestros ítems, derechos humanos, identidad y finalmente participación política. Natalie, ¿nos puedes contar un poco de repente tu respuesta personal, pero también como institucional, ¿no? de Ashanti? ¿Con qué sueñan, ¿no? para el futuro del país con respecto
justamente a la representación, ¿no?, de los jóvenes en la vida social y política, ¿no?, del país? Bueno, evidentemente un Perú realmente inclusivo, que realmente acoja todas las diferencias culturales, que puede promover un respeto por los derechos humanos de manera real. Y a nivel quizás más de política representativa, un porcentaje y una representación que se acerque realmente a las condiciones y a la cantidad de lo que es el pueblo afroperuano. Creo que es importante mantener esos niveles de equidad y de justicia, vamos a decir. El día en que estas diferencias sociales, culturales sean acogidas con respeto, creo que ese día vamos a poder surgir de una manera mucho más beneficiosa para la sociedad. Natalie, muchas gracias por recibirnos aquí en este espacio de Ashanti Perú, sobre todo de que poder conocer un poco más sobre la organización que tiene tantos años trabajando por fortalecer, ¿no?, el papel de los jóvenes afrodescendientes aquí en el país, ¿no? Y esperamos que continúe ese trabajo, que se fortalezca aún más y que, porque es tan importante seguir discutiendo y seguir visibilizando esos temas. Muchas gracias. En un país donde la representación y participación juvenil aún enfrentan obstáculos, Ashanti Perú nos demuestra que la realidad puede ser otra, la de una población juvenil afrodescendiente, organizada, empoderada y que tiene voz propia en una democracia. Mientras algunos procesos nacen desde la identidad y la organización comunitaria, otros buscan incidir directamente en la gestión pública y las instituciones. Hola Adriana, un gusto conocerte y que podamos conocer más sobre Impacta, esta organización, ¿no?, justamente liderada por jóvenes. Quisiera que me puedas contar un poco cómo es la historia de Impacta, cómo surge. Entiendo que en el 2019, ¿puedes contarnos un poco de su historia? Impacta surge en el año 2019, como bien mencionabas. Surge como una respuesta a la situación institucional política del país, esta etapa en la que hubo constantes cambios de ministros. Ahí nuestras fundadoras Vero y Sofi en su momento trabajaban en el sector público e identificaron esta etapa en la cual hubo un constante cambio de cabezas de sectores, en este caso los ministros y ministras, y un poco en respuesta a esa frágil institucionalidad que terminaba condicionando su desempeño en el sector público, se comenzaron a cuestionar qué es lo que podemos hacer más allá de pronunciarnos al respecto. Entonces surge Impacta como un espacio para poder dar respuesta a la fragilidad en el servicio civil. Ahora, en el Perú es un desafío aún, creo, buscar la participación de los jóvenes, ¿no?, en política, quizás en gestión pública, en general tener una respuesta, ¿no? Según distintos estudios, según distintos índices, siempre hay una baja nivel de participación. En el caso de ustedes como organización, ¿cuál fue la respuesta que encontraron en ese momento de los jóvenes? Y también quisiera saber un poco cómo contribuye Impacta justamente en este cambio de repente de los jóvenes en estos años, ¿no? Sí, ok. O sea, en realidad esto, parte de la actividad, en ese momento casi que lo identificamos como un nicho. Yo todavía no era parte de Impacta en ese momento, yo ya entré en el 2021. La gran mayoría de los miembros eran chicos que vinieron de provincia a estudiar en Lima, entonces también tenían como conocimiento de cómo se manejaban las cosas en sus regiones y eso termina siendo un aporte súper valioso y termina convirtiéndose en el eje central, digamos, de Impacta al 2025. Nosotros en el transcurso de estos años estamos aspirando a la descentralización de la organización. Entonces comenzamos hace 3-4 años con una de nuestras primeras redes, que es la red regional de Arequipa. La idea era partió de una idea de macroregiones, pero terminó siendo algo más diferenciado, porque incluso a nivel de macroregiones las características de las regiones terminan siendo muy distintas y las problemáticas también. Sí. Entonces surgió la red regional de Arequipa, posterior a ello surgió la red regional de Junín y en los últimos 2 años hemos incrementado 6 redes más. La red regional de Cusco, la red regional de Loreto, la red regional también tenemos una red acá en Lima, la red regional de Piura y la red regional de Cajamarca. Ariana, quisiera saber cuál es la visión que tiene Impacta justamente hacia el futuro. ¿Con qué sueñan ustedes con el futuro para el país, ¿no?, para los jóvenes y para fortalecer también la democracia en el país? Creo que Impacta, personalmente, puedo empezar por ahí, me ha permitido
soñar con un sector público transparente, eficiente e innovador, que pueda responder a las necesidades del ciudadano. Que el ciudadano no entienda que el sector público es corrupción, es un espacio en el que tú vas a ir a lucrar en beneficio propio, sino que entienda que el servidor público es un espacio para canalizar tus necesidades y que nosotros, que yo trabajo en el sector público, nos movemos para poder cubrir esas necesidades y que en pequeña o en gran escala, gobiernos locales, gobiernos nacionales, es parte de lo que es nuestra misión, nuestra motivación, que genuinamente es lo que queremos hacer. Adriana, muchas gracias por compartirnos y contarnos más de la historia de Impacta y también de tu experiencia con Impacta, ¿no? Ha sido bien interesante conocer un poco cómo ha sido el liderazgo que se ha dado, cómo ha ido transformándose también cuando ha tenido que crecer en estas regiones. Y esperamos realmente que pueda seguir creciendo y pueda seguir fortaleciendo su trabajo. Además, también esas 3 palabras que creo que son claves, que creo que actualmente podríamos decir que aún son debilidad, ¿no? En el servicio público, ¿no? Transparencia, eficiencia e innovación, que esperemos que realmente ese sueño que tienen y que lo compartimos, ojalá que pueda ser realidad en no mucho tiempo, ¿no? Para mejorar el servicio público en el país. Sí. Muchas gracias. Hola Irinia, un gusto. Quisiéramos poder hablar contigo justamente para conocer más sobre tu papel, cómo conociste Impacta. Así que podrías comentarme justamente cómo es que llegaste a Impacta y ser parte del voluntariado. Yo conocí a Impacta desde cuando estaba en la universidad. Tenía algunos amigos, algunos JPs que también eran parte de Impacta y era más como del boca a boca, que fue como me enteré de Impacta. Pero en el 2022 fue cuando realmente estaba buscando un espacio en el que pudiera hablar más sobre políticas públicas y más que todo concretar en acciones específicas que tengan incidencia en políticas públicas también en temas de participación ciudadana. Y bueno, ahí fue cuando ingresé a Impacta a través de la convocatoria del 2022 y estuve formando parte del equipo de proyectos de incidencia. Ahí es donde inicié. Bueno, Impacta es una organización que finalmente busca el fortalecimiento de la participación de los jóvenes, ¿no? En la mejora de la gestión pública. Quisiera saber un poco tu opinión justamente sobre por qué crees que es importante el involucramiento de los jóvenes, ¿no? En la participación ciudadana, ¿no? En hacer un mejor país y finalmente también en mejorar la gestión pública. Bueno, yo creo que es muy importante que los jóvenes estemos involucrados en participación ciudadana, en políticas públicas, etcétera, porque hay que hacernos cargo de lo que tenemos ahora en el país, ¿no? La realidad que estamos viviendo. Y una de las maneras de hacernos cargo también es participar en estos espacios, buscar qué es lo que puedo hacer desde mi posición, desde mi carrera, desde lo que conozco y qué es lo que puedo aprender también. Entonces, todo eso resulta siendo muy valioso porque si bien nosotros buscamos más participación, mayor incidencia, ¿no? Finalmente, también pensamos en que nosotros en algún momento podemos entrar al sector público. Bueno, yo trabajo en el sector público, pero en ese punto, como hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Ahora sabemos que la corrupción es un tema que nos atañe a todos y no, o sea, es algo que nos preocupa, que también nos afecta en la prestación de los servicios públicos y no es simplemente un hecho de pues no sé, ir y quejarte, ¿no? En este momento siento que nosotros tenemos que tomar acción. La participación ciudadana requiere formación y espacios de diálogo. Desde la educación democrática, el Instituto Pro Libertad trabaja por fortalecer ese compromiso cívico en jóvenes y la ciudadanía. Hola Sheila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto verte y que podamos conversar de cómo es que fue tu experiencia con el Instituto Pro Libertad. Mi historia con el Instituto Pro Libertad fue una historia de las cuales me atrae muchos recuerdos, ya que participé, me acuerdo, en uno de los programas de la Fundación FNF, en lo que fue la Escuela de Líderes Liberales.
que fue básicamente un proyecto que duró entre unos 5 días a unos 6 días aproximadamente. Ahí pude ampliar un poco más sobre mis conocimientos sobre el tema de lo que es la libertad con respecto a lo que es la economía, la sociedad, los derechos y entre otros aspectos. Ahí me acuerdo que hubo un capítulo hubo dentro de las conferencias, Yesenia y si no me equivoco tú, nos comentaron sobre un libro y sobre cómo están desarrollando y vienen promoviendo el tema de las libertades. Y justamente ahí nos presentaron el libro de Libertad y Perjuicio, de las cuales tuve la oportunidad de recibirlo, y a partir de ahí es como una semi-curiosidad de cómo mediante este libro y esta fuente de información pude entender cómo se veía la libertad, no solamente en temas económicos y políticos, sino que iba más allá y trascendía. Sheila, ¿por qué crees que es importante la labor de organizaciones como el Instituto Pro Libertad, ¿no? Que apuestan, en este caso, que apuestan por la educación democrática de jóvenes y en general de la ciudadanía? Bueno, considero que este tipo de iniciativas, como en el caso del Instituto Pro Libertad, pues apertura a que nuevos jóvenes pues, puedan aclarar y entender la importancia de que existen los valores en el tema de lo que es la democracia y la participación ciudadana, y también en un punto muy importante que es la educación cívica, porque lo cívico no solamente involucra en el tema educativo, sino que va más allá, porque tiene un impacto en el desarrollo y en el crecimiento humano. Ya lo hemos visto, tiene un impacto en lo que es la educación, en la salud y en el trabajo. Entonces, ¿qué tan importante es la participación ciudadana de las juventudes? Hola Salet, muchas gracias por tu tiempo y por poder conversar contigo sobre cómo conociste el Instituto Pro Libertad. Así que justamente quisiera empezar con eso, ¿no? ¿Cómo es que así llegaste al instituto? ¿Puedes comentarme un poco cuál fue la primera actividad de la que participaste? Yo empecé a visualizar la IPL por redes sociales en el año 2023, y la verdad que fue una experiencia súper linda. Obviamente primero con miedo, pero al pasar los días, porque fueron de 3 días, los compañeros, los ponentes fueron súper lindos, la experiencia fue súper enriquecedora. Dime, Salet, ¿y con qué sueñas o con qué esperas que sea el futuro para la democracia en el Perú? Ok, sueño con una democracia más inclusiva, en sí democrática, y donde los jóvenes aporten más, donde estemos más presentes, donde podamos apoyar, donde estemos más informados, para que así podamos construir un mejor país. Hola Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir para poder conversar un poco más sobre tu experiencia con el Instituto Pro Libertad. Para mí es un honor estar compartiendo contigo, Diego. Ya sabes que conozco IPL hace ya varios años y para mí es un gusto poder compartir con otros también sobre sus actividades. Joel, como mencionaste, hace varios años que conoces al instituto, así que quisiera recordar contigo justamente cómo llegaste al instituto, de qué actividad de repente participaste. ¿Puedes contarnos un poco sobre eso? Los conocí a través de redes sociales principalmente, y la primera actividad que recuerdo en la que participé fue Universidad de la Libertad en el año 2019, antes de la pandemia. Un espacio enriquecedor de formación, de participación, que fomenta de alguna u otra forma también estos espacios seguros en los que respetas la posición del otro sin ningún tipo de atropello, sin ningún tipo de señalamientos por el pensamiento que puedas tener, y aparte de alguna u otra manera también fomenta el pensamiento crítico entre todos los participantes. Dime, Joel, ¿y por qué crees que es importante para la sociedad, para una democracia, el trabajo que hacen organizaciones como el Instituto Pro Libertad? Creo que es importante porque promueve la participación ciudadana, porque promueve el respeto, porque promueve la educación cívica, y aparte también ayuda a que muchos jóvenes estemos informados o cuestionemos de alguna u otra forma todo lo que está a nuestro alrededor de una manera coherente en este lapso en el que hay tanta polarización, hay tanta desinformación. Creo que por eso es relevante y es importante que continúen haciéndolo. Dime, Joel, pensando en el futuro, ¿con qué sueñas para la democracia en el Perú, ¿no? ¿Qué cambios te gustaría ver aquí en el país? Bueno, Diego, espero una democracia mucho más sólida, con un rol activo, evidentemente, de las nuevas generaciones, y también espero, de alguna u otra manera, que en medio de esta democracia sólida se fortalezcan también las instituciones con mayor transparencia y con mayor, de alguna u otra forma, participación ciudadana también. Bueno, muchas gracias, Joel, por tu tiempo y por permitirnos este espacio para conocer un poco más de tu experiencia con el Instituto Pro Libertad. Muchas gracias, cuídate.
Este proyecto se construyó desde el trabajo cotidiano, las experiencias y el diálogo con distintas personas y territorios. Después de todo ese trabajo, la pregunta es inevitable. ¿Cómo entendemos hoy la democracia y qué rol cumple este proyecto en ese camino? Hola Yesenia, bueno, como sabes estamos en el último capítulo de Reportaje a la Democracia. Hemos venido recorriendo varias regiones justamente para descubrir historias de personas que de alguna forma fortalecen, ¿no?, la participación ciudadana, la democracia, la convivencia democrática, ¿no? Y tenemos este espacio justamente para poder conversar un poco sobre el instituto y justamente cómo nace este proyecto. Y yo quería comenzar un poco con este diálogo, con algunas reflexiones sobre por qué crees que la democracia hay que defenderla día a día, ¿no? Que la democracia no solo basta con ir a las elecciones y votar, sino que es una defensa diaria. Hola Diego, llegamos ya a la parte final de Reportaje a la Democracia, ¿no? Este proyecto que nace en el instituto con el propósito de visibilizar historias de personas y de organizaciones que del país trabajan por fortalecer la democracia de diferentes aspectos, ¿no?, medioambientales, relacionados con temas sociales, relacionados también con temas de educación, como es el caso de nosotros, del instituto, que nace precisamente para contribuir al apoyo público de la democracia y de la libertad a través de algo fundamental, que es la educación democrática ciudadana, muchas veces descuidada, ¿no?, en muchos países o en muchas sociedades, porque ¿cómo logras conseguir que se defienda la democracia si no se ha hecho un trabajo de reconocimiento y también de defensa de su importancia? Entonces, en el instituto siempre hemos querido, casi todos nuestros proyectos son dedicados a la educación democrática, y este trabajo viene siendo fundamental en los últimos años, porque luego, pues, de que se tuviera claro de que nuestros países en general en el mundo o en la región hubiera un acuerdo de que deben caminar hacia democracias, eso ha ido retrocediendo, y lo demuestran muchos estudios y muchos informes que precisamente están constantemente evaluando libertades, evaluando aspectos democráticos de las sociedades, donde se demuestra que hay una regresión o un estancamiento en el mundo, y el Perú no es la excepción. El Perú tiene también una tendencia negativa, es decir, va en retroceso en lo que se refiere a valores, señales, esencias de la democracia. Entonces, el trabajo de entender qué es la democracia, el trabajo de educar en favor de la democracia para aumentar su apoyo público ha sido fundamental en IPL, y creo que eso es lo que perseguimos con este reportaje a la democracia, que te ha llevado a ti por muchísimas regiones del país. Justamente nos planteamos conocer o buscar, ¿no?, hacer esta labor poco periodística, investigación y de contactar también, de llegar a organizaciones que están haciendo esfuerzos democráticos, esfuerzos que a veces también de repente no lo relacionamos directamente con la democracia, pero de alguna forma también lo son, ¿no? Como por ejemplo jóvenes que motivan o fortalecen el tema del deporte, creando espacios para que haya más jóvenes que se interesen en eso, ¿no? Y finalmente teniendo algún tipo de vinculación con gobiernos locales, regionales, para fortalecer esto, ¿no? Entonces, ha sido muy enriquecedor, porque además hemos conocido organizaciones que, como en algún momento lo hablamos, no necesariamente íbamos a coincidir quizás ideológicamente, claro, en todas las ideas, y eso es algo que hemos venido trabajando ya hace bastante tiempo, ¿no? El diálogo, el que no necesariamente compartamos una misma opinión o una misma visión en general, pero claro, con puntos, por supuesto, en común, ¿no? De querer trabajar por la democracia, claro, que no todo coincida. Sí, somos, varios reportes también nos señalan como una sociedad polarizada, una sociedad con poca confianza, ¿no? Entonces, hemos descuidado aspectos fundamentales de la democracia, como el pluralismo, ¿no? El tema de que la democracia se enriquece a partir de que podamos coexistir y convivir diferentes posturas, diferentes formas de entender. Creo que este reportaje y también lo que buscamos, ¿no?, con los episodios al momento de emitir, esperamos es justamente tratar de entender a la otra persona, ¿no? Porque
Eso creo que es justamente lo que no está permitiendo, ¿no? En contextos no solo electorales, pero en contextos electorales a veces se intensifica, Claro. que no podamos escuchar, ¿no? Que nos tengamos que pelear. Sí, y sobre todo se agudiza más, como lo mencionas, en épocas electorales, y sobre todo nosotros, que ha habido pues tantos cambios en la presidencia, ¿no? Y que al final han pasado diversos grupos en el poder, ¿no? Y yo creo que ahí como demócratas hay que diferenciar el poder escucharnos entre personas que creen en la democracia, ¿no? Y que asumen que los derechos, las voces de las personas deben ser respetados y defendidos. El trabajo de educar y apoyar la democracia consiste también en que los ciudadanos podamos reconocer qué posturas no son democráticas, qué posturas no ofrecen esta visión de que construir un país para todos, y el hecho de cuestionarlas, de criticarlas por vías democráticas, no significa que digamos, sean conflictivos, ¿no? Sino más bien sean ciudadanos que puedan reconocer que este tipo de posturas o proyectos o ideas al final crean una sociedad enfrentada, donde se impone el más fuerte o el que tiene más dinero, donde el diálogo pues ya no existe, y entonces de eso no se trata. Entonces creo que el compromiso también del instituto es poder también ayudar a tener una conciencia ciudadana fuerte, y el poder o sea, no caer en el buenismo, decir que todos son buenos, sino que también poder reconocer a aquellos que ostentan quieren el poder, y al final tienen proyectos que atentan contra derechos fundamentales de algunos grupos minoritarios, ¿no? Y a veces, como pasó con lo de digamos, la ley llamada anti-ONGs, ¿no? En que pues, se busca perseguir el trabajo de organizaciones que son incómodas y que no comparten con la visión, y se generalizó y se empezó a difundir. Entonces, incluso para organizaciones que defienden el trabajo pro democracia y pro derechos humanos resulta difícil porque te ven mal, ¿no? Entonces, sí, definitivamente buscamos eso en el instituto, y con este reportaje tratar de ayudar a tener este diálogo entre aquellos que creemos en esto, aunque en los cómo podamos tener otro camino, pero queremos una sociedad libre, una sociedad respetuosa de todos los proyectos de vida, donde todos los peruanos puedan encontrar las fuerzas y las oportunidades para desarrollarse más bien y ser feliz, ser libre, ¿no? Bueno, entonces en este mismo contexto, ¿no? De mostrar lo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil, creo que es importante un poco también repasar un poco lo que ha hecho el instituto en estos años, ¿no? Como la Universidad de la Libertad, que tiene tantos años, ya ha tenido muchas ediciones en las que ha tenido varias promociones de jóvenes que se han acercado a las ideas justamente de por qué es importante fortalecer la democracia, por qué es importante, digamos, respetar y defender las libertades no solo económicas, que siempre es algo que tú dices, no solo económicas, sino también políticas. Y en lo político, meternos a un lugar que a veces nos ha sido un poco más complejo, ¿no? En el contexto del Perú y también con otras organizaciones, como ha sido el defender los derechos LGBTIQ+, que ha sido también un punto que hemos tratado de hacerlo de distintas formas, publicando libros. El compromiso también como una asociación civil que trabaja la educación democrática, y que dentro de la educación democrática fortalecer también una mayor comprensión de los asuntos de diversidad, de los asuntos relacionados con los derechos LGBTIQ+, ha sido también un compromiso del instituto. Lo que tú mencionabas, las publicaciones, y el entender que también hay que desmitificar, ¿no? Desmitificar todos los prejuicios que se han construido en contra de las personas LGBTIQ+, y que además a veces grupos políticos lo señalan como objetivo o blanco político al que hay que perseguir para ganar votos. O sea, es digamos, el fracaso o ¿cómo lo podríamos llamar? El hecho de que como sociedad aceptemos que un grupo político diga que va a acabar con la felicidad y los derechos de otro grupo de personas que no, digamos, no molestan o no incomodan
porque a partir de su existencia se ha construido una serie de prejuicios, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante el primer libro, pero también el segundo libro, digamos, el que habla de la familia en disputa, porque muchos de estos grupos, que yo prefiero llamar antiderechos, muchas veces dicen que las personas LGBTQ+ están en contra de las familias, ¿no? Como si no vinieran de familias, como si no quisieran construir familia. Entonces, es la gran mentira porque ¿quién quisiera estar, quién va a apoyar a alguien que está en contra de la familia? Entonces, si tú le atribuyes eso, es lógico que la respuesta sea rechazo. Entonces, el poder sacar este libro, ayudar a desmitificar en una sociedad que va avanzando, sí, ahora hay menos homofobia, pero que sigue siendo homofóbica, y eso se ve precisamente en que a nivel ni constitucional ni legal hay avances, ¿no? Ni en reconocimiento de derechos ni en la protección. Y además, si bien es cierto, siempre te dicen, no, es que la sociedad no está preparada. Pues muchas sociedades de Europa ya han demostrado que se avanza en ambos lados, ¿no? Para que tú avances socialmente, pues la ley también tiene que ayudar. Si la ley reconoce una pareja, pues cuando vaya a comprar al mercado, cuando vaya a comprar un auto o cuando vaya a comprar una propiedad y se reconoce esa unión y el sector privado tiene que reconocerlo, o luego lo inscribe en una municipalidad, entonces la sociedad va aprendiendo a reconocer, por ejemplo, las uniones, las identidades, ¿no? Entonces es una vía de ambos lados, desde la sociedad y también desde lo que existen los derechos. Y todo esto que mencionas, Yesenia, creo que este formato audiovisual ha elegido justamente las redes porque entendemos que justamente es importante fortalecer, ¿no? La comunicación, fortalecer los mensajes, no solo en las conferencias que hacemos, en los talleres que hacemos, en la labor educativa con escolares que se hace, sino también en el mundo de las redes, ¿no? En el mundo del streaming, ¿no? En el que cada vez hay más opciones, más espacios en los que muchas veces no son tan democráticas las voces que escuchamos, ¿no? Entonces creo que es por eso importante estar ahora en estos espacios. Sí, ha sido muy, muy inspirador, digamos, hacer este reportaje a la democracia, ¿no? Tratar de conocerlo por dentro para el mismo instituto, ¿no? Un instituto que empezó también con una mirada de cómo ayudar a que los jóvenes, que como en su momento yo y otros que fundamos el instituto, nos encontramos con esta vocación por hablar de la libertad, por difundir la libertad, por contar por qué debemos vivir en democracia. No hay como temas prioritarios, siempre alentador encontrar esos ciudadanos con esa vocación que le dedican su vida a estos tipos de proyectos, y que me alegra que hayan aceptado ser parte de Reportaje a la Democracia y mostrarlo pues a nuestros, digamos, a nuestra audiencia, que espero que ayuden a contar también sus historias, y bueno, ojalá podamos contar más historias como esta en una próxima etapa. Así que bueno, Yesenia, te agradezco por este tiempo, este espacio para poder justamente dialogar un poco más y reflexionar sobre este proyecto que hemos tenido, sobre este recorrido que hemos hecho, ¿no? A distintas regiones, ¿no? Como Tumbes, ¿no? Lambayeque, Moquegua, y digamos, y que hemos tenido este recorrido para poder mostrar el trabajo que está haciendo, ¿no? Así que te agradezco por esta charla, por este espacio más bien para poder conversar, y deseamos justamente que más jóvenes se sumen, ¿no? A esta tarea diaria de trabajar en favor de la democracia. La democracia no es un estado permanente ni una conquista definitiva. Es un proceso que exige participación, empatía y pluralismo. En un contexto de retrocesos democráticos, estas historias nos recuerdan que defender la democracia no es solo un acto electoral, es una práctica diaria,